voy a intentar hacer que el curso sea sumamente sencillo y sumamente aplicable. Entonces yo tengo en cartera varias clases y voy a ir viendo qué clases son las más adecuadas para el trabajo que van a poder desarrollar. Porque como saben seguramente Photoshop es muy amplio, es un programa bastante extenso, podríamos decir, pero no todo tampoco se utiliza, sino las herramientas básicas. Hay una cosa súper importante que es decir que si bien todos los Photoshops tienen una particular, o sea, son similares, pero conforme van viniendo las versiones, hay ciertas cositas que se van modificando, pero son cosas simplemente de forma. Por ejemplo, hay temas de los comandos o atajos, ¿no? Los comandos rápidos que entre los Photoshops anteriores y al del 2020 hay ligeros cambios. Entonces, yo voy también a adaptarme a estos cambios y de acuerdo al Photoshop que tengan para hacerles ver que en algunos casos tiene ciertos atajos y en otros tiene otros, pero yo creo que nos vamos adaptando digamos, a comandos que se utilizan en todos. O sea, hay comandos que también no se utilizan muy seguido y eso es lo que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de este curso, ¿ya? No importa que tengan un Photoshop antiguo, igual les va a servir el curso porque son cositas nomás que han variado y creo que nos van a servir igual. Vamos con la interfaz de Photoshop. Para quienes primera vez van a tocar este programa, si ustedes tienen la interfaz o sea, si tienen el programa ya instalado, la manera como saben ustedes se ingresa a Photoshop es a través del icono, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, acá en mi escritorio el icono de Photoshop, como lo pueden ver, es este icono de acá. Seguramente ustedes también lo tienen en alguna parte de su escritorio. Entonces, dándole doble clic, uno ingresa al programa. Yo ya lo tengo abierto para ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿ya? Si es la primera vez que ustedes manejan este programa, es probable que lo que les salga es la ventana que están viendo a continuación. O sea esa ventana la que se está mostrando. Yo deseo hacerles lo más sencillo esta clase, y no les voy a explicar todo porque no todo de entrada se utiliza. Ya cuando vayamos manejando más herramientas, ahí vamos a ver que Photoshop tiene múltiples funciones y que en la medida que vayamos aprendiéndolo mejor, vamos a ir utilizándolos. Bueno, entonces acá nos vamos a encontrar básicamente con dos botones súper importantes, que es el botón abrir y el botón crear nuevo, o sea, crear un nuevo documento o abrir un documento ya que hemos hecho o un documento existente, o podemos también abrir una foto y, como digo, o crear también un documento nuevo, es decir, quiero editar una foto y puedo crear un documento personalizado, ¿ya? Pero también acá hay un botón que nos dice Home, que nos va a llevar a lo mismo, a estos dos. O sea, en general, si les sale estos botones, podemos ir a Home o podemos utilizar cualquiera de estos dos botones. Si es que queremos crear algo nuevo, un documento nuevo, es este de acá. Y si queremos abrir uno ya existente o una foto que ya la tenemos en un archivo y la queremos editar, podemos abrir con este botón, ¿ya? Ahorita lo voy a hacer yo en Photoshop para que lo vean. Ahora, todo esto que ven acá son fotos que Photoshop nos propone, ¿no es cierto? Como casi todos los programas son predictivos, es decir, más o menos se adelantan a lo que nosotros quisiéramos usar. Entonces nos ha puesto acá un sinnúmero de fotografías que podemos abrir si es que queremos, ¿ya? En ustedes de pronto les sale otras fotos. En su momento a mí me salió estas de acá. Más nada, no se preocupen de lo demás porque si no nos vamos a marear dado que estamos empezando con este programa, ¿ya? Luego, entonces nosotros, luego de haber entrado en esta pantalla, vamos a ir poco a poco conociendo qué significan estos botones que hemos abierto, ¿ya? Bueno, esto lo tienen ustedes para no ir redundando en la explicación, más bien vamos a ir al Photoshop. Entonces, cuando yo le doy a la pantalla de inicio, ¿sí? A uno de los botones me va a abrir esta interfaz, o sea, vamos a entrar a esto. No sé si les salió, no sé si lograron entrar, por ejemplo, en inicio. Es probable que les haya salido esta pantalla, ¿ya? Esta es la interfaz, la primera pantalla que Photoshop nos muestra, ¿ya? No tengan miedo, no lo vean un cuco, porque eso es lo que intento, sino tratar de que nos vayamos familiarizando con este programa.
En líneas generales, todos los programas tienen una barra de menús, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Word, lo hemos visto en el Excel, podemos ver quienes manejan el CorelDRAW, en el Illustrator, en fin, todos tienen esta barra. Entonces vamos a ir conociendo lo que, las partes que tiene la interfaz de Photoshop. Esta barra que les menciono, que está en la parte superior, es la llamada barra de menús. Ya, la barra de menús son las opciones de Photoshop que están dispuestas en menús desplegables, ¿no es cierto? Es decir, uno puede tener acá un sinnúmero de opciones y puede ir desplegando cada opción, y acá aparecen bastantes herramientas, podríamos decir, ya bastantes menús de esta barra. ¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar con esta primera barra, que es la barra de menús. Como reitero, eso también lo tienen en el documento que les he enviado para que no tengan que anotarlo. Me interesaría más bien que, si lo tienen abierto el Photoshop, empiecen a familiarizarse con el programa. Luego vamos a encontrarnos, voy a ir acá a la parte izquierda inicialmente. En esta parte izquierda normalmente se ubica allí la llamada barra de herramientas. Es decir, acá nosotros tenemos un conjunto o varias herramientas con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, herramienta lazo, ¿no?, para seleccionar determinadas partes, herramienta hacer recuadros o formas vectoriales, vamos a encontrarnos con herramienta parche, con relleno o degradado o uniforme, con la herramienta texto, en fin. Con toda una cantidad de herramientas que podemos usar a lo largo de nuestro trabajo. Es más o menos como que en nuestra casa tenemos nuestra caja de herramientas. Entonces en ella podemos ubicar pues a nuestro alicate, nuestro martillo, desarmador, una llave pico de pato, etc. Todas esas nos van a permitir hacer determinada labor. Bien. Luego vamos a encontrarnos que en la parte inferior de la barra de menús que les decía está lo que se llama la barra de opciones. Esta barra de opciones tiene la característica de adaptarse a la herramienta que nosotros vamos seleccionando. Por ejemplo, miren, en este momento la herramienta que está seleccionada es la herramienta mover, o también llamada selección. Y me ha salido acá un conjunto de opciones que me da esta herramienta. Pues es decir, selecciono esta herramienta e inmediatamente me va a aparecer una serie de opciones que puedo usar al seleccionar esta herramienta. Si yo voy, por ejemplo, a la siguiente herramienta, que es marco rectangular, me voy a encontrar que va cambiando. Voy a la siguiente herramienta, que es lazo, me va a aparecer nuevas herramientas, y así en cada caso me va a ir moviendo o modificando las opciones de la barra de opciones. ¿Ya? Bien, entonces vamos con tres: barra de menús, barra de herramientas y la barra de opciones, que se adapta a la herramienta que estoy utilizando. Luego voy a encontrarme en la parte derecha, ya normalmente está allí, con con los paneles, así se llama, con los paneles. Los paneles, ¿qué son los paneles? Digamos que los paneles ayudan a controlar y modificar el trabajo. Es decir, si yo estoy editando una foto, muchas de las cosas que voy a necesitar para la foto está en los paneles. O sea, acá van a aparecer los canales en los cuales estoy trabajando la foto, con las capas, etc. Pero para no marearlos, eso lo vamos a ver en su momento cómo es que se utiliza. Pero esta parte se llama la zona de los paneles. Bien. Luego nos vamos a encontrar también, estoy empezando primero por lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, a ver, ligeramente voy a abrir una foto, tengo aquí, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, de esta ardilla. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que en la parte inferior van a aparecer dos partecitas a su vez. Aquí esta es la barra de zoom, o mejor dicho, la zona del zoom, en donde se muestra en qué porcentaje está la foto o a qué tamaño está la foto. Ahí la foto está al 100%, es decir, está a su tamaño real. Si yo, por ejemplo, puedo editar acá, ojo que acá lo puedo editar, por ejemplo 150,
entonces la foto se agranda, o sea, se puede visualizar más grande. Si le doy 200, la foto se va también visualizando de manera más amplia. No significa que la foto sea grande en sí, sino que como que hay un zoom que acerca a la foto, ¿verdad? Bien, y así entonces yo puedo ir trabajando con la foto de acuerdo al tamaño que requiero. Entonces esta zona le vamos a llamar la zona del zoom. Y aquí a la derecha del zoom podemos encontrar alguna información que nos arroja esta foto. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la dimensión de la foto está dada en píxeles, es decir, 900 píxeles por 600. Y la resolución es 72 píxeles. No se preocupen sobre la resolución, sobre los píxeles, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Les voy un poquito a explicar de la manera más sencilla para que lo puedan entender. Pues bien, entonces aquí también puedo tener, en esta barra hay una pequeña flecha que me permite desplegar también un menú en donde puedo, si quiero, encontrar más información sobre la foto. Pero eso no lo vamos a ver, simplemente quedémonos con la idea de que aquí hay una información respecto de la foto. ¿Ya? Bien. Luego voy a cerrar esta parte nuevamente. Toda esta zona que nosotros vemos en la parte central se le llama el lienzo. En otros programas se le llama también la hoja de trabajo, bueno, o sea, todo el lugar en donde voy a trabajar. El lienzo, en este caso, todavía está en blanco porque no he creado ningún documento, o sea, se muestra en blanco entre comillas, ¿no? Porque es oscura la zona, pero quiero decir que no hay nada dentro y por lo tanto es como que está todavía en blanco. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda de pronto? No, sí, está bien. ¿Sí? Ya, por favor, me hacen saber si no. ¿Hola? Hasta ahora todo claro, muy claro todo. Ah, ya, ok. Gracias. Gracias, John. Excelente. Bueno, yo no sé si lograron bajar, discúlpenme que les compartí al filo de la hora, creo, una carpetita en donde pueden ustedes encontrar unas fotos, que son estas. Sí. ¿Sí? ¿Las bajaron? Miren, estas fotos corresponden a la segunda clase, es decir, a nuestra próxima clase. Yo diría, chicos, para que no se les haga complicado también, como en todo, necesitamos partir de un orden. Es decir, que vayan ustedes guardando, por ejemplo, todo su material a la clase que corresponde, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, para que sepan y en cualquier momento puedan acudir a los archivos que yo les voy compartiendo. Yo también voy a tratar de darles muy ordenado para que ustedes no se confundan. Pues bien, entonces estos archivos yo les he compartido para que ustedes puedan, para que podamos trabajar en esta clase con ellos. Bien, entonces vamos a empezar creando, primero vamos a abrir una imagen, ¿ya? O vamos a abrir una imagen o también podemos abrir un documento nuevo, pero en este caso un documento nuevo es mucho más amplio en su acepción. ¿Qué quiero decir? Cuando uno habla ya de documento significa que ya ha ido trabajando anteriormente una foto, que la ha ido editando, que tiene capas y una serie de cosas. Como en este caso estamos aprendiendo recién a hacer eso, entonces todavía no vamos a abrir un documento de esos. No, vamos a abrir más bien una foto que la queramos editar, ¿ya? Entonces, como ustedes ya tienen la foto que necesitamos trabajar, y yo la tengo acá, a ver, creo que la que he compartido es esta de acá, ¿cierto? Esta carpetita. Listo. Entonces, podemos nosotros, hay dos maneras de poder abrir un archivo. Uno es como me vieron hacerlo, es decir, voy al menú archivo, coloco abrir o también control O. Ahí la gran ventaja de estos programas es que ya nos dan los atajos que están en la parte derecha de esta barra desplegable. Entonces también podemos hacerlo con control O. Y yo particularmente no lo he usado mucho eso, por eso dependerá de cada uno. Lo que yo en clase en esta oportunidad voy a compartir es más o menos como yo lo haría, pero no quiero que se queden como yo lo haría, sino si ustedes tienen una mejor manera, una mejor opción de poder trabajar, háganlo. Y de repente pueden compartir, porque todos estamos aprendiendo en este proceso. Primera opción.
vamos a archivo, como ya vieron, abrir. Entonces vamos a abrir cualquiera de estas fotos. Por ejemplo, podemos abrir esta que dice flores decorativas. Ya, espero que me estén siguiendo. Ahí nos va a salir una ventana en este caso. En muchas oportunidades nos vamos a topar con esta ventanita. ¿Esta ventana qué significa? Que el perfil o alguna de las características de la foto que estamos abriendo no coinciden con el programa que lo está abriendo. En este caso es el Photoshop 2020. Por A o B motivos hay perfiles de color, hay, no sé, gamas, en fin, hay diferentes características que los archivos tienen y que a veces no compatibilizan con el programa, ¿sí? En este caso, para no ahondar mucho y no se hagan tanta complicación, simplemente activen la primera, ¿ya? Y pongan no modificar, es decir, que cuando colocamos esa opción, la foto se va a abrir tal cual está. O sea, el programa que lo está abriendo no lo va a modificar, no lo va a hacer nada, sino lo va a abrir tal cual, ¿sí? O sea, el programa se va a adaptar a la foto. Bien, entonces acá ya tenemos la foto abierta. ¿Listo? Esa es la primera manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abrir y vamos a la imagen. En este caso he abierto flores decorativas y se abrió. ¿Listo? Voy a cerrarlo. La otra opción que yo tengo es ingreso con el explorador a mi carpeta donde se encuentra la imagen y simplemente voy a arrastrar al programa, en este caso el Photoshop, al cual quiero abrirlo. ¿Ya? A ver, espérense un ratito, creo que no aplasté bien el mouse, se me quedó. Ya, entonces, y suelto en mi hoja de trabajo. También me va a salir nuevamente esta ventana y abro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es la manera como puedo yo abrir esta foto, para que se pueda editar. ¿Listo? Entonces, esas son las dos maneras que yo en esta oportunidad les enseño de cómo se puede abrir. No es del otro mundo, creo que eso también hemos hecho en otros programas. Se hace lo mismo, ¿no? Cuando uno quiere abrir una imagen, un archivo, en fin, simplemente se arrastra al programa en el que lo queremos abrir. Bien, ahora vamos a saber o vamos a aprender alguno de los atajos. Los atajos, como ustedes saben, son comandos que nos permiten hacer el trabajo más rápido. Es decir, que nos permiten ahorrar muchísimo tiempo. En vez de yo entrar de pronto al menú y dar toda una vuelta para encontrar una determinada opción, los atajos nos permiten con un par de teclas hacer se puede decir un trabajo, una acción de manera más rápida, ¿ya? Entonces, en Photoshop vamos a tener algo que es fundamental. Un primer atajo es, o una primera, digamos, necesidad que tenemos cuando estemos trabajando en este programa es ampliar o reducir la imagen. Es decir, ampliar el zoom o reducir la imagen. Bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente con control más ampliamos la imagen y con control menos hacemos más pequeña la imagen. También lo tienen, no se preocupen de anotar, simplemente practíquenlo. Control más, control menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Listo. Yo les he puesto, miren, voy a tratar de compartirles un nuevo documento de ese que les he enviado, que está en PDF, porque hay algunas cositas que un poco en este último Photoshop parece que ya no funcionan esos comandos. En anteriores funcionaban, pero en este ya no. Entonces no quiero complicarles, voy a hacer unas correcciones ahí en las diapositivas que les he enviado y les voy a enviar una nueva con las correcciones. Pero por lo pronto, esto que les voy diciendo, eso se mantiene, al parecer estos comandos para ampliar y reducir. Ampliar, control más, reducir, control menos. ¿Ya? Listo. Ahora, hay una segunda opción también para reducir o ampliar la imagen, pero yo les sugeriría que usen más esta para que no se compliquen la vida, ¿ya? Entonces, pero ya vale la pena estudiarlo. Vamos a la herramienta mano, que es la siguiente opción. Selecciono una herramientita, ven acá, que está a la izquierda, en la parte inferior izquierda, que es la herramienta mano. Una vez que la tengo seleccionada,
Cuando yo presiono la tecla Control, automáticamente notan que se me va a cambiar el cursor a una lupa con un signo más. Este signo más me va a permitir, si yo hago clic encima de la imagen, ir también ampliando la imagen. Y si yo quiero retroceder, o perdón, quiero alejar la imagen, aplasto además la tecla Alt, o sea, Control Alt, y puedo alejar la imagen. Es decir, habiendo elegido la herramienta mano más Control, yo puedo, haciendo clic, ampliar la imagen, y si a eso adiciono la tecla Alt, puedo alejar la imagen. Ustedes ya verán qué opción es mejor, a qué se les adapta mejor a ustedes. Y yo optaría por las dos primeras que les estoy enseñando, porque esta la considero un poquito más compleja, pero igual está para todos los gustos. ¿Ya? Ahora también puede ser que yo elija la herramienta Zoom o esta lupa, ¿ya? Que es la herramienta Zoom, así se llama, y Zoom más Alt, o sea, además de haber elegido la herramienta Zoom con Alt, yo puedo reducir y sin Alt, o sea, solo con Zoom, puedo ampliar. No sé si me expliqué. Elijo la herramienta Zoom sin nada, o sea, solamente habiendo elegido Zoom, hago clic y automáticamente se amplía la imagen y presionando la tecla Alt se reduce. O sea, hay tres opciones en este caso que me van a permitir alejar y acercar la imagen. Como se dan cuenta, yo me inclinaría por la primera parte, o sea, Control más, Control menos. Y ya depende de ustedes cuál se les adapta, cuál lo memorizan mejor o en determinadas circunstancias qué es lo que más o menos quisieran usar. ¿Ya? ¿Hasta acá se entiende? Perfecto. Listo. Ahora, vamos con el siguiente atajo. Imagínense que yo tengo una imagen la cual he ampliado bastante y gran parte se me está escondiendo, es decir, que solamente se ve una parte, ¿ya? Con Control más, acuérdense que estoy ampliando. Ya, entonces yo puedo mover la imagen, es decir, puedo mover este lienzo de un costado al otro, hacia arriba, hacia la dirección que yo desee. Lo único que tengo que hacer es presionar la barra espaciadora y automáticamente cambia a una manito, ¿notan? A una manito. Entonces, una vez que la mano está activada, simplemente lo que hago es arrastrar. ¿Listo? Para arriba, o sea, voy visualizando la parte superior o también voy visualizando la parte derecha, es decir, la parte que yo deseo. Es decir, si quiero mantener la imagen grande. Y efectivamente esto se usa mucho. Este comando es muy utilizado en este proceso de edición de fotografía, porque a veces queremos, por ejemplo, un detalle, imagínense esta parte de la flor, queremos editar, borrar, no lo sé, que eso vamos a ver. Entonces es fundamental esta herramienta porque nos va a permitir ver los detalles. Ya les voy a explicar también qué son estos cuadritos, por qué se ve así la foto pixelada, pero por lo pronto este es otro comando que es súper importante de poder conocer. ¿Ya? ¿Listo? Luego, un siguiente comando es si queremos ver la foto al 100%, simplemente le damos Control más 1. Y van a ver ustedes que acá se muestra al 100% la foto. ¿Ya? Ahora, si quieren que esta foto se adapte al tamaño de nuestro lienzo, simplemente le damos Control 0. ¿Se entendió? Control 1 al 100%, Control 0 se adapta al tamaño de mi lienzo. Cuando digo de Control al 100% significa que la foto está en su tamaño real. ¿Ya? O sea, ese es el tamaño real de la foto. Ya vamos a ver también eso a qué se refiere para un poquito tener más claros los conceptos de tamaño, etcétera, de las fotografías. ¿Ya? Luego tenemos otras funciones, que vamos a encontrar, con las cuales vamos a encontrarnos, y es, a ver, una primera función, yo podría decirles que es, si yo activo, por ejemplo, la tecla Tab, ¿sí? De tabulación, simplemente la tecla Tab, voy a tener la posibilidad de esconder o de ocultar
tanto las herramientas que estaban en esta parte, que es la caja de herramientas o la barra de herramientas, y los paneles. Porque a veces ya tenemos seleccionada la herramienta que estamos trabajando y no estamos trabajando con los paneles necesariamente. Es decir, que ellos están en vano, en ese instante no estamos usándolos, de tal forma que podemos ocultarlos y ahí podemos tener la posibilidad de incluso ampliar la imagen y usar u optimizar el área de mi pantalla. Entonces puedo tener yo la posibilidad de ocultar tanto la barra de herramientas como la barra de paneles, ya simplemente con la herramienta Tab. ¿Listo? Ahora, si yo quiero de repente, es una ligera variante con Shift y Tab, simplemente lo que oculta es los paneles, ¿ya? Son variantes nada más, pero que al final casi son lo mismo. Pero yo creo que hay otra herramienta más importante y mejor, que tiene que ver con estas últimas funciones, que es la tecla F. Si, por ejemplo, la tecla F nosotros podemos activarla, entonces se va ocultando las barras o se va, de acuerdo a lo que queramos, se va haciendo más visible. Vamos a ver cómo organizar algunos documentos de tal manera que también se pueda hacer bastante trabajable los documentos que vamos abriendo. Vamos a abrir los demás archivos. A ver, por ejemplo, vamos a abrir los otros 3 archivos, además del que está ya abierto. Ya. O bueno, unos 3 archivos más. Por ejemplo, este de la abeja, el edificio, ya, y la luna llena, ya, para que estén abiertos unos 4 archivitos. Como les decía, nos va a salir esa ventana, pero no nos compliquemos, simplemente mantengámoslo activado esta opción y lo abrimos. ¿Listo? Ya está. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver la manera como es que se muestran estas fotos. Antes, me olvidaba, al inicio nada más en la interfaz, nosotros podemos encontrarnos con estos ficheros, ¿no es cierto?, que nos dicen sobre el nombre de los archivos que están abiertos. Por ejemplo, está abierto el archivo flores decorativas, abeja, edificio, y este que aparece más resaltado es luna llena, que en este momento es lo que estamos visualizando, ¿ya? Es decir, nosotros con estos ficheritos podemos darnos cuenta los archivos que tenemos abiertos al momento, y el que se ve, el que está visualizándose, es el que tiene las letras en un color más intenso. Bien, entonces a veces nosotros necesitamos poder visualizar el archivo o los archivos como si fuera en cascada, ¿no es cierto?, como si fuera en mosaico. Obvio que dependerá de cada uno de nosotros el poder trabajar como a nosotros se nos acomode mejor, ¿verdad? Hay a quienes se les acomoda tal vez trabajar con un solo archivo e ir cambiando al otro, en fin, ¿no? Porque a veces trabajamos simultáneamente con más de una foto. Bien, pero en todo caso, hay la manera de que nosotros podamos ir modificando la manera como se ven estos archivos. Para eso vamos a ir a la opción de ventana, ¿sí?, que nosotros la tenemos casi al final. A esto que estamos viendo le vamos a llamar organizar documentos abiertos, ¿ya? ¿Cómo organizarlo? Bueno, entonces entramos a ventana, ingresamos al panel organizar y ahí se nos van a abrir varias opciones según los documentos que tenga abiertos y según cómo yo quiera organizarlos. Por ejemplo, podemos optar por una organización de manera vertical de todos los objetos que tengo. Miren, ve, me aparecen los cuatro archivos abiertos. Sin embargo, en uno se puede decir que está apto para ser trabajado. Pero si yo hago el cursor o hago clic con el cursor en uno de estos documentos, inmediatamente puedo trabajar en él. Bien, puedo trabajar en él. ¿Listo? Nuevamente puedo ingresar aquí a donde dice ventana. Nuevamente voy a organizar. Por ejemplo, lo quiero tener en forma horizontal. También lo tengo. Según lo que veo acá, no es tan práctico porque no se ve muy bien. Eso dependerá de cómo lo queramos organizar. También tenemos la posibilidad de organizarlo de manera
horizontal tan solo en 2 hojas, por ejemplo, solamente quiero abrir 2 de los archivos, entonces se mantienen abiertos estos 2, o quiero de pronto organizarlos de otra manera, por ejemplo, en 4 hojas, y ahí se me ven los 4. Entonces, yo tengo la posibilidad, por lo tanto, de organizar los archivos de la mejor manera, de la manera que más se nos acomode. Yo quiero empezar con una primera práctica, entonces, que es esta de acá, un poco para que ustedes también manipulen el Photoshop, o sea, para que se vayan, digamos, un poco familiarizando con el Photoshop y puedan ir haciendo sus trabajos de manera más rápida. Y quiero que hagamos en esta parte la práctica con relación a estos documentos, ¿no? A organizar los documentos. No sé si todos tienen ya los documentos abiertos, los 4. Entonces, siendo así, si tienen las 4 fotos o los 4 archivos abiertos, quisiera que hagamos la siguiente práctica y que me hagan una captura de pantalla y me la envíen al WhatsApp. Por ejemplo, segmentar todos sus archivos en vertical. Me envían una captura de su pantalla a ver cómo está. Segmentan todo en horizontal. Me envían una captura para ver cómo está. En horizontal en 2 hojas. En vertical en 2 hojas. Y finalmente 3 hojas apiladas, o en este caso 4 hojas apiladas de pronto. Pero 3 hojas apiladas pueden poner. ¿Les parece bien? A ver, para que ustedes vayan viendo cómo es que les resulta esta organización de sus paneles. ¿Ya? A ver, lo vuelvo a repetir para que, por si acaso, no nos acordamos. Vamos a organizar. Y acá, según lo que les iba pidiendo, ¿no? En vertical o en horizontal o en 2 hojas. Horizontal o en vertical 2 hojas y finalmente 3 hojas apiladas. Porque acá tenemos más opciones. Tenemos múltiples opciones de cómo organizar nuestros documentos. Eso es obviamente siempre y cuando yo quiera organizarlos de esa manera, porque si no, no hay problema tampoco, ¿ya? O sea, no hay problema con que yo lo pueda organizar, cerrar los demás y organizarlo, un solo documento, hacerlo súper grande. Entonces, la idea también de esto es que nosotros podamos explorar poquito a poquito todas estas opciones que tenemos de poder organizar nuestros documentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estás en una sola opción, mejor dicho, una sola ventana para el documento, para uno de los documentos que he elegido, y se muestra de manera grande, ya de manera súper amplia. Bien, entonces me lo van enviando, Jair, José, me lo van enviando al WhatsApp para saber si me he dejado entender. No se preocupen, para ir continuando. Vamos ahora entonces a la siguiente parte, ¿sí? Que tiene que ver ya con la creación, perdón, me salió un hipo, la creación de un documento nuevo. Vamos a crear un documento nuevo, ¿les parece? Es decir, en la parte anterior lo que hemos hecho es abrir una foto que podríamos considerar un documento o un archivo, ¿ya? Y con ello podemos editar la foto que estamos abriendo. O sea, eso ya vamos a ver más adelante, que le podemos cambiar de color, le podemos cortar la abeja, etc. Eso es trabajar a partir de un documento nuevo. Pero puede ser que yo trabaje un documento, me expreso mejor. Eso de abrir esta foto que les acabo de mencionar es trabajar a partir de un archivo existente, ¿cierto? Pero puede que yo quiera trabajar, como me lo dijeron por allí, que necesitan hacer un documento con determinada medida, entonces con determinadas características, de tal manera que lo tenga que empezar desde cero. Una vez que abro el documento, allí ya voy introduciendo fotos y una serie de elementos que me permiten diseñar. A eso se llama crear un documento nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para crear un documento nuevo, simplemente voy a el menú archivo y aquí voy a nuevo, ¿sí? Y automáticamente me va a salir esta pantalla, me va a salir esta ventana. Como en muchos otros programas también salen estos, ¿no? Pero en este caso les voy a explicar qué significa cada uno de estos. Bien,
Voy a ocultar nuevamente, entonces, nuevo, y automáticamente sale esta ventana. La otra manera es con control N. Como ven, acá está también el atajo, ¿no? No quiero irme al menú, control N, y automáticamente se me abre esta ventana. Bien. En esta ventana, no se preocupen, no tengan miedo de lo que esto significa. Vamos a ver solamente algunas cositas. Bien. Lo primero es que nosotros podemos darle nombre al archivo que vamos, o al documento que vamos a crear. Donde dice nombre, podemos crear un documento nuevo. Por ejemplo, imagínense, le vamos a poner práctica 1, por decirlo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo el nombre, vamos a la siguiente ventanita, al siguiente fichero, donde dice a medida o tipo de documento. Miren, acá si yo hago clic, vamos a encontrarnos con una serie de opciones. Photoshop es muy amplio y el mundo gráfico o el mundo de diseño es aplicable a un sinnúmero de cosas. Se aplica, por ejemplo, al tema de la línea gráfica, es decir, todo lo que tenga que ver con revistas, afiches, catálogos, etcétera, ¿no es cierto? En este caso, yo estoy hablando, voy a empezar por ello, estoy hablando de esta opción que se llama papel internacional. Ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere esto? Cuando habla de papel internacional, significa que es un tipo de medida utilizada a nivel mundial para la línea gráfica. Por ejemplo, cuando yo he seleccionado papel internacional, automáticamente, por ejemplo, me va a aparecer el tamaño A4, que es el tamaño de la hoja bond. Pero si yo ingreso aquí, voy a tener más opciones. Por ejemplo, el A6, que es la cuarta parte de un A4, el A5, que es la mitad de un A4, y el A3, que es el doble del A4, y más opciones. Todo esto, si no estamos familiarizados, poco a poco lo vamos a ir entendiendo, pero esto lo conocen muy bien todos los que trabajan en la línea gráfica, ¿sí? En la impresión digital, o sea, todo lo que es imprenta, por decirlo. Bien. Pero también nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en el tema de fotografía. Entonces acá nos vamos a encontrar con un sinnúmero de fotos, ¿no? O sea, si que estamos queriendo construir o hacer una foto o editar, o mejor dicho, usar un tamaño de foto estándar para algún tipo de trabajo, probablemente esto utilicen los fotógrafos mucho. También tenemos acá una serie de tamaños que están dados en pulgadas, ¿ya? Si yo deseo de repente trabajar en web o me desarrollo en eso, en toda la línea web hay profesionales que trabajan construyendo o diseñando páginas web. Entonces esta es las opciones con las que se pueden encontrar, y acá encontramos, por ejemplo, web más habitual, grande, y en fin, un sinnúmero de opciones para los que trabajan en web. También podemos tener otra línea, por ejemplo, para móviles, ¿ya? O sea, sí, para teléfonos, y acá me encuentro con Android, iPad, etc. Bien. Y así para video, iconografía, arte e ilustración. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es esto que dice papel internacional. Y vamos viendo también, o en todo caso, si es un tamaño personalizado, por ejemplo, como ahora existen los posts, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en internet, por ejemplo, para Instagram, para Facebook, mejor nos vamos a esta opción que es a medida. Es decir, no quiero ninguno de estos, ni quiero una línea de imprenta, ni quiero nada de eso, quiero uno a medida, ¿ya? Entonces, elijo esa opción. Normalmente los posts, uno de los tamaños que, por ejemplo, Instagram o Facebook pide, o uno de los tamaños que requiere, es de 1200, en este caso píxeles por 1200 píxeles. ¿Ya? Acá nosotros lo vemos que está en medida de píxeles, pero también podemos cambiarlo a centímetros y varía su tamaño. Hoy no les voy a explicar qué significa píxel, eso, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Y la resolución lo vamos a dejar en 72, que es la adecuada para diseños para internet, ya, para redes sociales. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Perfecto. Tenemos todos esos valores. Recapitulando, nombre del documento que va a llevar,
En este caso he seleccionado para evitarme tanta complicación, mejor a medida el tamaño que requiero. En este caso es un post para Facebook, por ejemplo, y la resolución, como se va a ver nada más en pantalla, es 72. La clase siguiente les voy a explicar por qué 72 y por qué para imprenta o para la línea gráfica es 300 dpi, o 300 píxeles por pulgada también se le llama. Esto de acá es irrelevante porque puede ser el fondo negro, el fondo blanco. Esto no es muy importante, es simplemente para gusto, ¿no? Ay, se ve mejor en fondo blanco, se ve mejor en fondo negro. Eso no es tan relevante. Hasta ahí lo vamos a dejar para no confundirlos. ¿Estamos bien? Y le doy OK. Listo. Entonces, automáticamente me va a salir este nuevo documento que he creado con esas medidas, ¿ya? Con esas medidas. Bien. Tengo entonces, recapitulando un poquito, crear un documento nuevo, control N, o me voy acá a nuevo, hago clic y automáticamente me va a salir la ventana que ya vimos y entonces me encuentro en este instante con mi mesa de trabajo. O sea, esta mesa de trabajo, en otras palabras, es como nuestra mesa en la cual vamos a elaborar todo nuestro diseño o vamos a hacer toda la edición que queramos. ¿Ya? En este caso es, como ven, cuadrado y tiene 1200 por 1200. Pero hay una manera en que nosotros también podemos fijarnos las medidas, ¿no? O sea, saber qué medidas aproximadamente tienen, porque puede que no me acuerde qué medida tiene este que he creado. Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama reglas. ¿Ya? Las reglas. Las reglas son fundamentales en cualquier trabajo de diseño, ya sea, por ejemplo, en el Photoshop, ya sea en el CorelDRAW, en el Illustrator o en el InDesign. Todos esos programas dedicados al diseño usan reglas y es necesario tenerlas. ¿Cómo activo una regla? Simplemente me voy a Vista y acá activo reglas. Y automáticamente ven que aparece en la parte superior y en la parte izquierda dos reglas, una horizontal y una vertical. Bien. Ahora, el atajo para la regla también es control R. Acuérdense que los atajos son para hacer las cosas más rápido. Con control R se visualiza la regla, con control R nuevamente se deja de ver, se oculta la regla. Bien. Entonces, una vez que yo tengo la regla, aquí puedo notar, fíjense que empieza en 0. Este borde izquierdo del documento que he creado empieza normalmente en 0 y se va hasta el 1200. Entonces, ya, sí está, según yo, las medidas que yo le he dado. De la misma manera, acá este documento, miren, empieza en 0 y se va hasta el 1200. Aunque acá la disposición de los números no es muy notorio, pero es el 1200. O sea, se está notando la medida que tiene este documento a través de la regla. Es como que nosotros estamos midiendo el documento. En este caso nosotros le hemos dado píxeles, pero también podemos cambiar, dándole clic derecho en la regla, cambiar la unidad de medida. De repente en píxeles no me ubico mucho, estoy acostumbrado a trabajar en centímetros o en pulgadas o en picas, no lo sé. Podemos optar por cualquiera de estas unidades de medida. Por ejemplo, centímetros. ¿Ya? Entonces, centímetros me doy cuenta que aproximadamente esta hoja tiene 40 y tantos centímetros igual hacia abajo. ¿Ya? O sea, depende de qué se me acomode más, cuál es más fácil y más práctico para mí, el hecho de usar una determinada unidad de medida. Una herramienta más que me va a permitir empezar ya a diseñar o a elaborar pues una composición de diseño es lo que se llaman las líneas guías. En la mayoría de los casos, los diseños siempre tienen un margen, es decir, no siempre el diseño va hasta el borde, ¿no es cierto? Hasta el filo, sino que a veces deja un margen. Para nosotros podernos ubicar en ese proceso, vamos a aprender a trabajar con lo que se llaman las líneas guía. Las líneas guía, ¿cómo se pueden elaborar? Por ejemplo, simplemente yo arrastro de la regla hacia el centro y ven que automáticamente aparece una línea y donde la dejo se queda allí. ¿Sí?
Vuelvo a repetir, le doy control Z, arrastro de la regla y se me quedó un poquito, arrastro de la regla decía, y donde yo la dejo aparece una línea guía. Si yo cojo de la misma manera de la parte superior, también me va a aparecer una línea guía. Entonces, yo puedo así ir colocando las líneas guía que para mí sean necesarias. ¿Se entiende? Bien. Ya, hasta acá se va entendiendo. Sí, sí, está bien. ¿Sí se entiende? Genial. Excelente. Entonces, yo puedo tener así múltiples líneas guía. ¿Ya? O sea, puedo hacer en mi composición de repente una para centrar todo el conjunto de elementos que tenga. En fin, para lo que yo necesite puedo activar. Bien. Ahora, ¿cómo es que borro una línea guía? Simplemente lo regreso a su lugar. Ya está. Lo regreso a su lugar y se borró la línea guía. Ya. Se borró la línea guía. ¿Listo? Voy con control Z. Nuevamente hago que aparezcan todas. Hay otra manera en que yo puedo también borrar todas las líneas. Entro al menú vista y le doy borrar guías. Y se me borraron toditas. ¿Se entiende? Control Z, voy a volver a aparecer. Ahora, si yo no quiero borrar, pero no quiero que se vean las líneas, sin embargo que estén allí, simplemente con la opción control más coma, simplemente se me ocultaron las líneas guías, pero no significa que se me han borrado, sino que las líneas guías están allí y no se visualizan. Pero nuevamente con control coma, puedo hacer que aparezcan. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la manera como yo puedo tener o crear una línea guía, eliminar una línea guía, borrar todas las líneas guías o hacer simplemente que no se visualicen o se vuelvan a visualizar. Pero también, si yo, por ejemplo, tengo estas guías y ya no quiero que se muevan porque están en el lugar correcto, simplemente voy a vista y coloco bloquear guías. En este caso, el comando o el atajo es al control N, pero no sé si se acuerdan, pero acá está también. Una vez que yo he bloqueado, ya no va a pasar nada, no voy a poder moverlas, simplemente se me quedaron bloqueadas, o sea, están allí, pero no las puedo mover si es que no las desbloqueo. O sea, tengo que volver a desbloquearlas, es decir, a desactivar este check que tengo acá, y entonces ahora nuevamente las podré mover, las podré editar, y si no, no voy a poder hacer nada. ¿Se entiende acá? Bien, ahora yo puedo, voy a borrar todas estas líneas, borrar guías. Entonces yo también puedo crear una línea guía, ya puedo crear una línea guía desde el menú. ¿Ya? Entonces, para eso voy, por ejemplo, es decir, ¿para qué uso esta opción? Para colocar una línea guía en un eje, en una coordenada determinada. De repente quiero a 1 centímetro del borde, por lo tanto, yo le doy el valor y se me va a crear la línea guía donde yo quiero. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a vista, ya, acá, guía nueva, buscamos dónde está guía nueva, aquí. Y entonces, aquí me va a decir o me va a solicitar saber si la orientación de mi línea guía es horizontal o es vertical. Es decir, por ejemplo, si es horizontal, significa que la línea guía será horizontal, o sea, será en esta orientación. ¿Sí? Y si activo la opción vertical, será la línea guía hacia abajo, ¿verdad? Imagínense que yo activo horizontalmente y quiero que mi línea guía quede a 1 centímetro de posición desde el borde. Le doy 1 y le doy OK, automáticamente me creó una línea exactamente a 1 centímetro del borde. ¿Estamos de acuerdo? Luego, por ejemplo, quiero crear una línea vertical o una guía vertical, hablado más apropiadamente, a 1 centímetro. De la misma manera también me creará una línea guía a esa altura.
Y así puedo crear, si yo sé las medidas que tiene mi documento o mi hoja de trabajo, yo puedo crear guías a la medida que yo requiero. Voy a crear, por ejemplo, otra a 5 centímetros, por decir, ya, una vertical a 5 centímetros, entonces me creará a 5 centímetros como yo le he indicado. Y así entonces vamos a tener que ya estamos contando tanto con las reglas como con las líneas guías, que son fundamentales para poder hacer una composición o un diseño. Ahora, algo que de repente simplemente es cuestión de gustos, que yo quiero cambiar de repente el color de las líneas, ¿no? Se me ocurre, ay, no me gusta ese color. Simplemente le doy doble clic a una de las líneas y me va a llevar a esta ventana. Voy a ingresar, porque a veces no necesariamente se ubica en esta opción, pero voy a activar la opción guías, cuadrícula y sectores, que es esta de acá, y voy y le cambio aquí el color. Por ejemplo, quiero rojo, y ya le cambié a todas las líneas guía de color rojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Listo. Eso viene a ser el trabajo con guías. Entonces se me va a mantener todo el trabajo de esa manera, con el color que yo he seleccionado. ¿Ya? Bien, a ver, práctica. Nos queda 8 minutos. Vamos rapidito. Quiero que ustedes me hagan la siguiente práctica, y si no, ya la hacemos la siguiente, o me lo envían, porque les voy a enviar este archivo, ¿no es cierto? La grabación de esta clase, pero a ver, ¿qué hacemos en unos 5 minutos? Vamos a practicar. Deseo que creen un nuevo documento con las siguientes especificaciones. ¿Ya? Tamaño A5, orientación horizontal. A ver, para no complicarles la vida. El A5 está, ¿saben dónde? Donde les decía, donde dice, a ver, perdónenme, acá en papel internacional. Ya, háganlo nada más para no confundirlos, de 1200 por 1200, como lo hemos hecho. Ya, para no confundirlos. Solamente esto varía. Ya, creo que vamos a variar más cosas. Ya, entonces, a ver, sí, yo creo que sí, no, mejor lo hacemos como les he pedido inicialmente, para que aprendan. Entonces, cuando creen un documento nuevo, vamos a entrar acá donde les decía papel internacional, donde es el tema de imprenta, y acá van a encontrarse con el A5, ya les di la pista. Y acá obviamente van a modificar la resolución, ya, entonces, es este de acá. Crear un documento nuevo, tamaño A5, orientación horizontal, de resolución 250 píxeles por pulgada, y que el contenido de fondo sea negro. Lo que les decía, ¿no? Que eso es un gusto nada más, o puede ser blanco, negro, en fin. ¿Ya? Y líneas guía a 1 centímetro de margen a los 4 bordes. La siguiente clase que tengamos, bueno, así tiene que quedar, ¿no es cierto? La siguiente clase entonces vamos a ver un poquito, o vamos a entrar en el concepto de imagen digital, el concepto de los formatos y tamaño, ¿ya? Como les digo, no es nada que sea imposible de aprender. Tratémoslo de hacer sencillo, voy a intentar eso, pero necesitamos entrar en esta idea de qué es una foto, cómo está constituida, para desde el inicio saber sus características y trabajarlas adecuadamente. Entonces, eso es lo que veremos nuestra siguiente clase.